Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, un placer estar con todos ustedes. Estamos en época navideña, en época de paz, en época de amor y ya les anunciaba yo en redes sociales que hoy vamos a tener un programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una trivia navideña. Prepárense porque vamos a hacer preguntas y ustedes en su casa van a pensar si se saben la respuesta o no. Por supuesto, nuestro invitado del día de hoy nos dirá la respuesta correcta. Prepárense, vamos, escuchen música y empezamos con la trivia navideña. A ver qué tanto saben. Bien, pues estamos aquí con la trivia navideña y he invitado a Gerardo Charles García, sacerdote católico. Él, dentro de todo lo que ha hecho, bueno, estudió su maestría en Roma y dentro de todo lo que ha hecho, él es director espiritual del Seminario de Monterrey. También es el autor de Los Caminitos de Adviento. Tal vez algunos de ustedes que tienen hijos, adolescentes o jóvenes, recuerdan que anteriormente en las iglesias o en algunas escuelas incluso se repartían unos caminitos de Adviento en donde los niños iban haciendo algún propósito hasta llegar al día de Navidad. Bueno, pues nuestro invitado es el autor de esos caminitos, junto con el dibujante y arquitecto Sergio Aguirre. Y después esos caminitos, pues se replicaron en muchos lados más, en muchas iglesias, en muchas escuelas, incluso personas no católicas lo replicaban, porque es bonito tener esto de hacer un propósito cada día, tratar de prepararnos a esta época, como decía al principio, época de paz, época de amor. Pero, ¿qué les parece si vamos primero a la trivia? A ver qué tanto sé yo también, a ver si no me avergüenzan delante de toda la gente, porque el padre Charles me va a preguntar algo y a ver si me lo sé. Y luego vamos a explicar cuál es la respuesta correcta. Ustedes en casa piensen si saben la respuesta o no. ¿Cuál sería la primera pregunta? Buenas tardes. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre? Ese día nació Jesús, de acuerdo al calendario judío. ¿Por qué celebramos Navidad el 25? Bueno, pues a mí de niña me dijeron que era porque sí, porque nació Jesús ese día, pero la verdad escucho tantas cosas en la televisión que ya me hicieron dudar. Entonces, no sé, ¿ustedes saben por qué se celebra? ¿Sí se celebra por el nacimiento o se celebra por otro motivo además de esto? ¿Le atiné o no le atiné? Pues le atinaste por el otro motivo. Eso sí le Ok, atinaste. ok. Es que en el camino de la historia se pensaba, no se conoce porque los evangelios no nos presentan la vida de Jesús día a día. O sea, pasó tal cosa, tal día fueron, tal día vinieron, sino su mensaje tiene otra intencionalidad. Así que pasaron los años y en Roma se celebraban las fiestas del solsticio de invierno, o Ok. sea, el día que la oscuridad es más larga que la claridad del día, el día es más breve. Mm. Y entonces se pensaba que había una lucha entre el sol y la oscuridad. Y en esa lucha entre el sol y la oscuridad, a veces ganaba el sol y a veces pues la oscuridad iba ganándole, pero al final salía triunfante el sol. Ok. Entonces, ese día le llamaban el día del solis invictus, el día que Soles. el sol salió victorioso. Ok. Y la iglesia, tomando esa fecha, cambia de la celebración que había del sol a Jesucristo, que es el sol de justicia, y entonces ponen el solsticio, el día que sale el sol, como el día del nacimiento de Cristo. Por eso lo celebramos el 25 de diciembre. Es decir, no nació ese día probablemente. Probablemente no. En Oriente, la Navidad se celebra muchas veces el 6 de enero, cuando nosotros celebramos los Reyes Magos, pero es otra historia. Bueno, es que es importante tener fechas fijas, porque claro que hay mucha, de hecho hasta se contaban los meses y los años de manera diferente en aquella época, pero qué bonito tener una fecha fija, porque entonces tú ya
tienes esa preparación, tienes ese conocimiento y puedes preparar como preparan en todas las casas la llegada de la Navidad con adornos, con fiesta, con alegría, comprando regalos para los niños o para los hermanos, no sé. Entonces, creo que es importante tener una fecha fija y qué bueno que quedó el 25 de diciembre. Y bueno, ¿qué más nos quieres preguntar? Recuerden que vamos a preguntar la trivia y si alguno de ustedes sabe, lo puede escribir por medio del Facebook, del Messenger. Recuerden que estamos como programa Un Mundo Mejor en Facebook. Y también pueden entrar a Instagram, pueden entrar a Twitter de Tech Sound Radio. A ver, ¿cuál sería la segunda pregunta? La siguiente pregunta va muy ligada a esto. ¿Por qué? No te pregunto, a ver, vamos a ver. ¿Dónde nació Jesús? Eso está muy fácil. Está fácil. Bueno, a ver, vamos a dar un tiempo para que la gente piense dónde nació Jesús. Yo creo que ya me la sé, ¿eh? Porque bueno, últimamente están pasando también muchas cosas en la tele y estamos escuchando todos estos datos, pero hay gente que no sabe. Yo creo que fue en Belén, Ok, correcto. porque hasta hay La pregunta, canciones. claro, hacia Belén se encaminan, etcétera, ¿verdad? Sí, Pero hay algo, ¿por qué en Belén? ¿Por qué nació Jesús en Belén? pues ahí vivía, supongo. No, Ah, ya me equivoqué. nace Jesús, a ver, a lo mejor alguien sabe y nos lo dice, A ver, a ver, a ver. porque Bueno, escríbanlo, escríbanlo. José era descendiente de la familia del rey David. Y entonces el rey manda que cada uno vaya a anotarse a la ciudad de su familia, donde nace, del origen de su familia. Así que José, que era de la familia del rey David, tenía que ir a Belén a anotarse. Cuando va en lo que llamamos el censo, ¿verdad? Ahí le llegan los días del alumbramiento a María y entonces nace Jesús. Ellos vivían en Nazaret. En Nazaret José tenía su taller y allí vivía la Virgen y San José. Pero hacen el viaje de Nazaret a Belén, que es un viaje largo y le ha de haber costado mucho esfuerzo a la Virgen ya en ese estado de gravidez viajar de Nazaret a Belén. O sea, eran Entonces, muchos kilómetros. sí, estaba lejecitos. Es viajar de punta a punta de Israel. Entonces, Wow. pero la Virgen y San José se van de camino. Probablemente se unieron con una caravana de viajeros porque era peligroso que una pareja anduviera sola por todo el camino. Entonces se hacían grupitos de viajeros y se iban caminando, o a lo mejor como en algunas representaciones se pone en un burrito, ¿sí? No podían, pues, como eran gente pobre, pues no tenían caballo o camello o cosas de esas. Pero sí, un burrito puede ser. Porque la Virgen estaba embarazada, entonces, claro, pues ese es la cuestión de que caminar tanto, supongo que caminaban y hacían como campamento y luego avanzaban más. Pero entonces, a ver si entiendo bien, si esto sucediera en esta época y mi papá fuera de, no sé, bueno, el papá de mi esposo fuera de, no sé, de Sinaloa, yo tendría que ir, todos nosotros tendríamos que ir allá a empadronarnos, a hacer el censo. Claro, tendrían que ir a Sinaloa. Ya hoy, por los medios que tenemos electrónicos, no es necesario tanto desplazamiento, pero en aquel entonces sí. Tendrías que haber ido a Sinaloa a anotarse tu esposo y de parte ahí tú también. Ok, el esposo sobre todo era lo que importaba de dónde descendía, o sea, dónde era su familia. Y la familia de José era de Belén. Ay, qué interesante. Bueno, y entonces ese camino tan largo, qué bueno que aclaras también, padre Charles, que era un camino peligroso, pero que lo que hacían era irse como en grupitos, ¿verdad? Para protegerse entre ellos. Eso creo que ahorita eh, sería una buena opción para nosotros que viajamos en carretera, decir, oye, vamos a ir varios, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Creo que eran comunidades muy estrechas, muy amigables. Otra pregunta, recuerden, estamos en la trivia de Navidad.
Ustedes lo pueden jugar en su casa el día 24 o Hablamos, 25. hablamos del nacimiento. Ok. Hablamos de que Jesús nació en Belén. Ok. Ahora bien, una vez que nace Jesús, se anuncia y hay unas gentes que vienen de Oriente a traerle regalos. Nosotros los conocemos como los Reyes Magos, ¿sí? Es un título que les damos. Mi pregunta sería, ¿qué les regalaron? ¿Qué le regalaron? Bueno, esta pregunta yo la escuché en la mañana en un programa de televisión. Le preguntaron a los capitalinos qué le regalaron los Reyes Magos, porque pues allá en la capital celebran más los Reyes Magos que la Navidad, bueno, en cuestión de regalos. Entonces le preguntaron a varios, muchos no sabían, otros dijeron, pues le regalaron regalos. Obviamente eran regalos, ¿no? Alguien contestó, pues algo que echa humito, eso fue lo que le regalaron, un niño contestó eso, pero lo que yo supe, porque estaba viendo ese programa y lo mencionaron, es que le regalaron oro, incienso y mirra. Ok, muy bien, correcto. Y a cada uno de esos regalos probablemente le regalaron también otras cosas, pero esos tres regalos tienen una simbología. El oro, porque pues era un rey. El incienso, porque era Dios. Y la mirra, ¿por qué la mirra? ¿Por qué? A ver, pregunto. Creo que es como curativa, como si fuera árnica, ¿no? La mirra sí es para aliviarse. Usaban mucho en aquel entonces el vino mirrado, o sea, mirra Mm. con vino para tomar un poquito y quitar los dolores. Pues se lo regalan representando el hombre, o sea, Jesús es Dios, Jesús es rey, Jesús es hombre. En los regalos de los Reyes Magos están estos tres. Ahora bien, ¿cómo se llamaban? O ¿Cuáles sea, son los tres nombres ¿cuáles son que los la tres nombres? tradición le ha dado a los Reyes Magos? Bueno, primero quiero aclarar lo que me llamó mucho la atención, que no solamente le regalaron eso, que quizás había otros regalos, ¿verdad? Porque casi siempre pensamos que solo llevaron tres cosas, pero pues ciertamente quizás le dieron más cosas, no sé, me estoy imaginando comida, una colchita, no sé, ¿verdad? Imagínense a alguien que está teniendo un bebé, ¿qué le regalarían, no? Los niños que nos están escuchando, ¿qué le regalarían o qué le regala su mamá a alguien que acaba de tener un bebé? Y en este caso, pues le regalan esto porque, pues como explicó el padre Charles, porque es rey, Dios y hombre, o sea, oro, incienso y mirra. ¿Cómo se llamaban? Ay, hasta canciones hay de eso también. A ver, ¿saben cómo se llaman? Yo he escuchado canciones, una canción que dice Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los tres nombres. Muy bien, pero resulta que cada uno de ellos representaba, en la costumbre actual, representa una región del mundo. O sea, uno representaba Europa, otro representaba el África, otro representaba la parte de Arabia perdida. Ok, entonces, esos tres, ¿cuál de ellos tres era el que venía del África y por lo tanto era un rey de color? Híjole, ahí A sí, a ver, veces me equivoco. no te Eh, preocupes. a ver, el que venía de África y que era una persona de color. eh, ah, pues no sé, la verdad no sé si es Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí siempre me confundo, la verdad. El que venía de color, el que venía de color es Baltasar, ¿sí? O sea, el rey de color. Entonces, pero venían en tres cabalgaduras, o al menos así los expresa la costumbre, ¿sí? Probablemente ellos venían en camellos o no sé, pero la costumbre de representarlos lo pone en tres animales que a la vez representan los lugares de donde decimos que venían, de Europa, de África y de la parte del desierto. ¿Cuáles serían esos tres animales? Bueno, en el nacimiento, yo he visto las figuras. Recuerden, estamos preguntando en qué animales iban los Reyes Magos. Yo he visto en los nacimientos, en las vitrinas de las tiendas, en las casas, que a uno lo ponen en caballo y a otro lo ponen en elefante.
Me falta el tercero. No me acuerdo bien. Ese venía en taxi, no es cierto, venía en camello. Fíjate, el caballo representa Europa, toda la zona de España y Francia, etcétera. El elefante, claro, toda la zona del África y todo esto. Y el camello, toda la zona de Israel, Arabia y compañía. De tal manera que está presente el mundo hasta entonces conocido. América todavía estábamos dormidos. Entonces, es una representación de esos tres. Es Cuando decir, en ese ustedes entonces todavía no se conocía América, todavía no se conocía parte de Asia. Entonces, para representar los lugares conocidos en esa época y que vinieron estos tres personajes, pues lo representan de esa manera, con el caballo, con el camello y con el elefante, ¿verdad? Y también, bueno, pues al que viene de África o la parte de África conocida, pues así como alguien de color, ¿verdad? Creo que uno es como muy blanco y otro es como medio blanco con pelo castaño o algo así, y el otro es de color. Y bueno, pues a mí me gusta que sean así del diferente color de piel porque siento que todo el mundo está representado ahí, como bien decía el padre Charles, y yo me siento también identificada. Cualquiera se puede sentir identificada. Cuando llegaron los Reyes Magos, como les decimos nosotros, a la zona de Belén, de Jerusalén, pues pensaron que si era un rey, alguien muy importante, pues tenía que estar en el palacio. Y fueron a preguntarle a Herodes. Y Herodes dice, pues yo no sé, aquí no nació ningún rey, pero pregunta a los sabios y le dicen, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a las tradiciones, el futuro Mesías va a nacer en Belén. Y Herodes les dice, vayan, encuéntrenlo y me vienen a decir. Como los magos no regresan, Herodes se enoja. Y se enoja tanto. Herodes era el rey de ese entonces, ¿verdad? Era el rey de Jerusalén, era el rey Ok. de Israel. Ahora, se enoja de tal manera que para desquitarse y para que nadie le vaya a quitar el trono, manda matar a los niños de Belén y sus alrededores. Ay, qué bárbaro, qué triste. Pregunto, ¿hacia dónde fueron José, María y Jesús para salvar al niño? O sea, se fueron de Belén para salvar al niño otra vez Yo- caminando, ¿verdad? O en burrito, lo que sea. Este, no, ahí sí me pescaste en curva, Monseñor Charles. Estamos con Monseñor Gerardo Charles, es sacerdote católico, es el creador de los Caminitos de Adviento y estamos haciendo una trivia navideña a ver qué tanto sabemos sobre el verdadero significado de la Navidad y del 6 de enero. Y bueno, ahora está preguntando otra fecha también. Pero esto de que huyeron Jesús, José y María hacia otra ciudad porque Herodes los quería matar o por lo menos quería matar al niño, esa sí me pescaste en curva, padre. No me acuerdo. Vamos a decir que de Belén, que está cerquita de Jerusalén, podían haber huido hacia Nazaret, pero estaban dentro del mismo dominio del rey Herodes. Entonces era peligroso. Podían escaparse hacia la parte del desierto, era peligroso. Entonces se van por tomar el río, el mar, y van a tomar hacia Egipto. Y ya seguirán el Éufrates y van a el Nilo y van a ir a dar por allá cerca de un pueblo de Egipto. Entonces, ¿hacia dónde huyen? Hacia Egipto. De ¿Se allá van caminando o se van por agua? no, se van caminando, Caminando. se Sí, van a lo mejor es caminando. una pregunta tonta, pero como mencionó el padre el Nilo y todo esto, dije, bueno, pues a lo mejor es algo que no sabemos, ¿verdad? Entonces se van caminando hacia Egipto porque ahí no gobernaba o no eran los dominios del rey Herodes. Me parece bien interesante, a lo mejor no sabemos exactamente, pero saber que estuvieron ahí un cierto tiempo, o sea, no fue así como que voy y vengo, sino que estuvieron un tiempecillo, ¿verdad? Estuvieron más o menos 3 años o 3 años y medio y se regresan, pero sabiendo que Arquelao, que era hijo de Herodes, que era de ese grupo, no quisieron pasar cerca de Jerusalén. En aquel entonces, cerca del mar, había un camino, le llamaban el Vía Maris. Y entonces se van por ese camino cerca de la orilla del mar
hasta llegar a Nazaret, donde van a fijar su casa. Ok. ¿Cuál era el animal más común doméstico en Egipto? En Que Egipto. seguramente Jesús tuvo uno de esos ahí en la casa, Ah, doméstico, o sea, doméstico. como mascota. Claro, que creo que te gustan. Ah, sí, me gustan mucho son los gatos. Exacto. Entonces, los gatos era el animal doméstico que además tienen algunas deidades allá en Egipto que más tenían. Y es de suponer que probablemente en la casa con María y José, pues andaba algún gatito por ahí maullando. Muy bien. Pues sí, Pero, es probable. Incluso yo una vez vi que el padre Charles, Monseñor Charles, puso un nacimiento en una iglesia muy grande, o sea, y en un museo también, algo así, los puso muy bonito, y por ahí vi que había un gatito. Entonces ya sé por qué había un gatito. Yo pensé que nada más era como para que adornara, pero es porque probablemente Jesús tenía un gatito, porque era un animal doméstico de aquella época, ¿verdad? muy bien. Vamos a seguir con una pregunta que brincamos. ¿Quién venía guiando a los Reyes Magos? ¿Traían un sabio? Ah, ¿Cómo se guiaban en el desierto, en el camino, las gentes antiguamente? ok. ¿Verdad? Y ya te estoy poniendo una charola de plata aquí para que contestes. Se guiaban, bueno, no había brújulas, o no sé si había brújulas, la verdad. Ya dijimos que iban como en grupito, quizás alguien del grupito les ayudaba, pero creo que en el pino, por eso se pone una estrella, ¿sí? Pues los venía guiando una estrella, Ah, ok. pero cuando llegaron a Jerusalén, la estrella se ocultó. Por eso fueron a preguntar. Cuando salen de con Herodes, volvieron a descubrir la brillantez de ese conjunto de estrellas que para ellos les hablaba de algo muy importante y los guía. Entonces, ¿quién nos guía? Una estrella. A veces también a nosotros en la vida nos guía una estrella, una ilusión, algo y nos llena de alegría. Muy bien. Entonces Vaya se guiaban, pero me quedé con esta duda. Las gente de antes se guiaban ¿por qué? Por las estrellas, por las por las estrellas. constelaciones, por... Exactamente, o sea, tenían dónde están ubicadas las constelaciones y ahí se marcaban el norte, el sur, etcétera. Ah, ok. Y entonces podían guiarse más fácilmente para hacer las cosas. Todavía hoy los marineros en la mar se guían por las constelaciones, por las Ok. estrellas, etcétera. Ah, ¿Sí? muy bien, muy bien. Entonces, yo sabía que se ponía una estrella en el pino y que era la estrella de Belén, así le dicen, pero no sabía el por qué. Bueno, pues así se guiaba la gente de antes. Y la ponemos a lo alto del pinito, porque pues las estrellas generalmente están a lo alto, ¿no? Pero hay quien lo pone más abajo, más arriba, cerca del portal. Ah, cada quien le pone ahí su decoración diferente, ¿no? Pero el verdadero significado es ese que está diciendo Monseñor Charles. A ver, ¿y por qué, de dónde viene el origen de poner un pino de Navidad en la casa? Híjole, eso yo he escuchado tantas versiones, yo ya no sé ni cuál es la correcta. Unos dicen que solamente porque está bonito, otros dicen que es porque es verde, otros dicen que porque proviene de cierta parte de Europa y la verdad no sé cuál es la correcta. Los que nos están escuchando saben por qué ponemos un pino, por qué ponemos un pino en las casas y lo adornamos. Yo estoy muy confundida porque últimamente he escuchado muchas versiones diferentes, así es que mejor prefiero que el experto nos diga por qué ponemos un pino. Bueno, mira, el pino comienza en Alemania y en Escandinavia. Había allí una encina sagrada que veneraban y se venera y resulta que San Bonifacio va y la corta y empieza a predicar de Jesús. Y entonces la gente, en vez de aquella encina, empieza a poner un pino y le pone una estrella como Belén y las esferas van a ser como las manzanas y nos recordará el árbol del comienzo del mundo, el árbol de ya de Adán y Eva, y las manzanas, y sobre la situación de pecado viene la estrella de Jesús para transformarnos. Claro que también hay una corriente que dice que esas cosas doradas que se le ponen es reflejo de las estrellas porque se veneraban las estrellas. Recordemos que San Bonifacio fue
el predicador de Escandinavia. Y entonces él cortó el encino sagrado y empezó a predicar de Jesús. Luego Lutero presenta el pino como el signo de Navidad. Y lo vamos poniendo hoy con todo lo que quieras, le puedes colgar al pino, ¿verdad? Esferas o jarritos o espejos o en fin, porque es un signo, ya es un adorno navideño. Es Muy bien. como de alegría, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años yo una vez lo puse con manzanitas de mentiras porque estaban muy bonitas, pero yo no sabía, hasta ahora que lo está diciendo el padre, que antes se decoraba con manzanas, manzanas de verdad, supongo, por recordar el inicio de la creación de Adán y Eva. Y yo las compré porque estaban bonitas, simplemente, ¿no? Pero entonces lo adornamos como sea, pero lo importante es que tenga color, que tenga brillo, que tenga alegría, ¿no? Que nos recuerde esa alegría de recibir a Jesús, ¿no? Antes de que se iniciara la luz eléctrica y de que hubiera focos, se ponían pequeñas velas en el pino. Entonces se ponía la manzana del pecado, se ponía la vela de Jesús, que a la vez iluminaba el pino, y entonces eran muchas velitas que nos daban una luminosidad. Recordemos que en aquel entonces no había focos, entonces la gente se iluminaba a la luz de las velas. Entonces el pino lo llenaban de velas encendidas precisamente para expresar esa presencia de luz y de esperanza. Supongo que ¿Ok? había alguna manera especial de colocarlas, porque bueno, si las ponemos así nada más, podemos provocar un incendio, ¿no? Sobre todo si es pino natural, pero habría alguna manera de colocarlas. Eran expertos en eso porque usaban velas para todo, no había luz eléctrica, como dice el padre. Y bueno, pues manzanas y velas. Ahora ya se ha transformado todo esto por la modernidad. Muy bien. En estos días hay muchas posadas. ¿De dónde son originales las posadas? Pues yo que soy mexicana diría que son de México porque estoy orgullosa de asistir a posadas. Y recuerden, una cosa son las cenas navideñas y otra cosa son las posadas. Las posadas lleva todo un significado, ¿verdad? Se pide posada, etcétera. Pero bueno, yo pensaría que son de México porque aquí hay posadas, pero también me dijeron, me dijo alguien de Guatemala, lo escuchamos en el programa pasado, y también de Venezuela, que allá también hacen posadas, nada más que en Venezuela le llaman de otra manera. Pero no sé, yo pensaba que era de México, no sé, pienso que es de México todavía, pero sé que en otras partes del mundo lo hacen. El origen está en México y el origen está cerca de las pirámides del Sol en una ciudad que es en un pueblito que ahora es ciudad que se llama Acolman, precisamente. Y ahí en 1587, Fray Diego de Soria, que era el convento el prior del convento agustino, hace las posadas. ¿Qué eran las posadas? La representación de José, María, que van pidiendo posada y juntaban aquel grupo de indígenas, de naturales, y celebraban el camino de José y de María. Y terminaban con una fiesta. Hacían una piñata, un jarro en el que le ponían colores, le ponían fruta, y entonces había que quebrarlo, como las piñatas de hoy. Pero es el origen con una catequesis. O sea, yo con los ojos vendados, con el palo que quiere decir la fe y las buenas obras, le doy a la olla que simboliza el pecado para que roto el pecado me caiga la gracia, me caiga el don de Dios, que es la fruta. Es una catequesis, una explicación muy sencilla, ¿verdad? Bueno, Si pues yo estamos hablando de la trivia y antes de que siga con esta catequesis, vamos a pensar que estamos contestando las preguntas acerca de Navidad. Seguimos. ¿Ok? O sea, el hacer esta realidad de quebrar la piñata, de vendarse los ojos y de ir con el palo a sonarle, nos hace pensar en la fe. Muy bien. Vamos a brincar un poco, ya hemos hablado de Navidad, etcétera. Vamos a tomar ahora Santo Claus. ¿Hay algún santo? ¿Por qué? ¿Quién origina Santo Claus? A ver, vamos a ver. Hay Ajá, un Santo Claus. santo que está abajo en el fondo de la imagen que hoy tenemos de Santo Claus.
Bueno, ahora dicen que lo inventó Coca-Cola, ¿verdad? Ay, perdón por el anuncio, pero pues creo que sí tiene un origen más que de mercadotecnia, tiene un origen religioso, ¿no? Y bueno, pues también supongo que tiene un origen el por qué da regalos. Y sí da regalos, ¿verdad? Y sí da regalos el niño Dios, porque muchos niños nos escuchan y van a decir, sí existió, sí existe y me va a dar regalos. Pero Santo Claus no es Claus, sino es, porque en unos países le dicen mm, Papá Nicolás, Noel. Papá Noel, Papá Noel, pero creo que es Nicolás. Precisamente San Nicolás, que era obispo de Mira, allá en el oriente, es la base, es el origen de Santo Claus. ¿Por qué? Porque San Nicolás era un santo obispo muy bueno. Y en 1087, los marineros de Bari fueron a Mira y recogieron precisamente la reliquia de este santo y la trajeron a Bari. Por eso hoy lo conocemos como San Nicolás de Bari, no Ok. porque haya estado en Bari, sino estaba en Mira, y entonces, pero ya está, hoy hay un santuario, hay una basílica, la Basílica de San Nicolás ahí en Bari. Ahora, ese es el origen. ¿Por qué? Porque San Nicolás era un hombre muy caritativo. Se dice que alguna vez un hombre, en aquel entonces, que no tenía con qué poder casar a sus hijas porque se requería una dote, entonces pues no sabía qué hacer, y él en silencio por la noche va y le avienta por la ventana una bolsa con orito para que pudiera casar una hija, y le avienta otra para la otra hija y luego otra para la otra hija. Y a partir de ese hecho de regalar sin que se sepa quién lo dio, pues es donde nace esa tradición tan bella de San Nicolás. O sea, era muy Entonces, generoso, era y es muy generoso San Nicolás. Entonces, bueno, entonces esa generosidad, esos actos que él hizo se siguen repitiendo, replicando, reconociendo. Y entonces, pues no sé si era así como lo pintan, gordito, de rojo. Sí, sí llevaba trajes rojos. yo creo que lo rojo es porque era obispo, Ok. pero no creo que haya sido así gordito y bonachón y todo lo que lo ponen, ¿verdad? Fíjate, en la iconografía rusa y en la iconografía de aquellos lugares lo ponen como un hombre barbado de rojo por ser obispo en algunos casos. Pero pasó mucho tiempo y en 1863 una revista, la Harper's, le pide a Tomás Nast que haga un dibujo y junta al señor Navidad con San Nicolás. Y ahí hace un hombre gordito, así con una pipa, etcétera. Pero pasó el tiempo y resulta que hasta 1931 hay un dibujante que nos pinta a Santo Claus como hoy lo conocemos. La pregunta bien difícil es, ¿cómo se llamaba este dibujante que Híjole. hizo la ilustración del Santo Claus que hoy conocemos? Desde aquel entonces hizo muchas figuras precisamente para publicidad de un refresco, que es así como que la costumbre era dejarle a Santo Claus unas galletitas y un vaso de leche. Y entonces, a partir de ese momento dijeron, no, no le dejes leche, déjale este refresco, este que reanima, y entonces hicieron toda la publicidad. Oye, por eso ¿Quién engordó. Yo fue, yo creo que por eso engordó, porque tomaba mucho este quién, refresco. quién fue, quién fue el dibujante, el pintor que hizo este Santo Claus? Ya dije el año, 1931. 1931, un dibujante, sabemos que sí existe Santo Claus, que es San Nicolás, que se le llama de Bari, pero era de Mira. Pero la verdad, esa sí está muy difícil, padre. Estamos con la trivia Pues, del padre Charles. A lo mejor alguien que nos escucha sí se lo sabe, cuál es el dibujante, o lo está googleando ahí, ¿verdad? En internet, pero yo no sé cómo se llama ese dibujante que hizo el el Santo Claus. pintor, como se llamaba Haddon Sundblom. Haddon Sundblom. Y él lo hizo para este refresco como publicidad. Y la publicidad de ese entonces, de 1931 y compañía, es el origen de esa figura de Santo Claus
que ahora ya es popular en todo el mundo y entre todos nosotros. A él se le ocurrió, a él se le ocurrió de esa manera, dijo, como que inspira ternura, como que inspira así alegría, y dijo, pues así. ¿Quién Es sabe a quién muy, conocería? es muy interesante ver cómo se fue haciendo la figura, porque ve uno los bocetos que hizo este hombre para poder llegar. Hay un pequeño libro que este refresco publicó donde viene el porqué de esa historia. Es muy interesante. Ah, muy Pero interesante. dejando a Santo Claus en paz, que espero que sí venga este año, Hay que ¿sí? portarse bien. Además, se dice que entra por la chimenea porque en las partes de Escandinavia hay unas zonas muy heladas, en la tundra, hay, para entrar a la casa se baja por un hoyo que está entre el hielo, y abajo está la lumbre y por ahí sale el humo. Entonces, a partir de ahí se cree que es el origen de pensar que Santo Claus, que puede moverse por todos lados, baja por la chimenea o se mete por la ventana y pone los regalos. No se ¿Ok? preocupen entonces, niños, si no tienen chimenea. O sea, como ¿No? quiera va a llegar. Pero eso se dibuja de esa manera porque muchas de las tradiciones empezaron en Escandinavia y ahí pues había chimeneas. Aquí hay pocas casas que tengan chimenea, algunas son solamente de adorno, pero de todas maneras puede entrar por otro lado. Yo te dejo a Santo Claus en paz. Y ahora vamos a la comida. ¿De dónde es el pavo? ¿De qué país es originario el pavo o guajolote? El pavo. Bueno, ahí también me pesca el padre un poquito desprevenido porque también platicando con alguien de, igual con los que platiqué el programa pasado, de Guatemala y de Venezuela. Bueno, en Venezuela no, pero en Guatemala también comen pavo. Entonces, en Estados Unidos también comen pavo. Entonces ahí sí, no sé. Sé que aquí hay gente que come guajolote, tamales, que en Guatemala lo crían el guajolote desde chiquito, pero no. Supongo que en Latinoamérica, pero no estoy segura. El guajolote es de México. El Ah, guajolote se llamaba guaxolotl. Guaxolotl. Entonces, el guaxolot es el guajolote nuestro, que claro que luego fue enviado a otras partes, a Estados Unidos y a España, en fin, ¿sí? Entonces, entonces el guajolote es nuestra aportación, digamos, mexicana. Aparte de es las una, posadas, y aparte falta de las otra. posadas, también el pavo. O sea, esa aportación de México al mundo. Fíjense qué interesante. Las posadas y el pavo, y ahí vamos dos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra aportación importantísima de México al mundo? Una que tienes por ahí cerquita. Cerquita, cerquita. Ah, ya sé. Las Nochebuenas. Exactamente. La Nochebuena es totalmente mexicana. El nombre clásico o típico de la Nochebuena es Pulquérrima Poinsettia, porque hubo un embajador de Estados Unidos que vino a México, conoce la Nochebuena, le gusta, era el señor Poinsot, y entonces resulta que él la da a conocer a todo el mundo. Y por esa acción, el nombre típico, clásico de la Nochebuena, que nosotros llamamos, es Pulquérrima Poinsettia, ¿sí? Entonces, es un regalo de México. Hay una tradición que dice, un cuento, que dice que un niño iba al portal y no tenía que llevar y agarró unas ramas verdes y mientras iba llorando y las lágrimas cayeron en las hojas y se hicieron rojas y entonces se hizo esa bella flor de la Nochebuena. Qué Pero este es bonito un bello cuento. cuento, Qué ¿sí? bonito cuento, pero claro, no es verdadero, pero es muy bonito para una enseñanza de a veces no tengo que llevarle a regalar al niño Dios. Pero entonces la Nochebuena, yo la he visto en varias partes del mundo, pero fíjense, Y es aportación mexicana. ahora, por ejemplo, en otros países le llaman la estrella de la Navidad, no le llaman la Nochebuena, ¿sí? Por la forma, Entonces, supongo. por la forma así de puntas. Una pregunta más. Cuando, esta es difícil, cuando nosotros regalamos en Navidad, a veces regalamos un bastón de dulce, un dulce así en forma de bastón. ¿Por qué regalamos bastones? ¿Por qué? A ver, piensen los que nos están escuchando. ¿Por qué regalamos bastones?
También Es hay dulce. algunos tiendas o puestecitos cerca de, ahí en la Colonia Así. Independencia, donde los hacen y los venden estos bastones de dulce. Hay chiquitos, medianos, grandotes, grandísimos. Y bueno, se regalan en Navidad, se decoran también los árboles. Yo los he visto mucho en Estados Unidos, cuando voy de compras y veo las decoraciones, pero incluso venden así los paquetes de bastones, rojo y blanco. Aquí en México hay de más colores. Pero ¿por qué regalamos bastones? Eso sí, no lo sé. ¿Ustedes lo saben? Pues A ver. mira, aquí tengo un bastón. Ah, ya te Si lo regalaron un paras al bastón. revés, Ajá, se hace una J y ok. entonces nos recuerda a Jesús. Y es rojo y blanco porque en el blanco está la inocencia y en el rojo el amor que Jesús nos tiene hasta morir por nosotros. Entonces, es un profundo significado de los bastones que a veces pues no nos damos el tiempo de pensar y de verlo, y así es. Yo decía, bueno, pues son ricos, el rojo es color de la Navidad, pero la verdad nunca me había puesto a pensar por qué bastones. Es la J de Jesús y el blanco y el La rojo tienen un inocencia, significado. El blanco la claro, inocencia y y el el rojo, rojo el amor, el así como amor los hasta dar la corazones. vida. Muy El bien. amor y que da la vida. Entonces, qué bonito. Ya voy a regalar más bastones porque ya me gustó mucho el significado, la verdad. Cuando en la casa ponemos la noche de Navidad y arrullamos al niño Jesús, como se suele hacer la costumbre en nuestras familias, después de que nos acercamos a venerar la imagen, nos dan un dulce. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan un dulce? Ah, ok, Porque fuimos, sí. Yo nos he dan un visto, sí, dulce. es cierto, he visto en algunas casas que, sobre todo las abuelas o bisabuelas, que llegan y le dan un besito al niño Dios y le dan un dulce. Y también he visto en algunas templos, en algunas iglesias, tanto católicas como evangélicas. He visto eso de que les dan un dulce, pero la verdad no sé. Yo supongo que para que el niño esté quieto, y bueno, yo suponía, ¿verdad? Para que esté tranquilo, esté quieto, le dan un dulce, pero no sé si tenga un significado, la verdad, nunca me he puesto a pensar Muy eso. bien. Es que, mira, llegamos y le dimos un signo de veneración al niño que puede ser un beso, puede ser tocarlo, puede ser simplemente inclinarse. Y ese encuentro lo quiero conservar, pero ese encuentro es dulce. Y entonces mi dulce me hace recordar ese dulce encuentro que tuve con Jesús. A veces hemos perdido un poco el guardar estos significados de las cosas con nuestra vida, como la abuela nos regalaba chocolate cuando lo íbamos a ver, para que cuando queríamos chocolate decíamos, vamos a ver a la abuela porque nos dé chocolate, ¿verdad? Entonces, pues así es, queremos acercarnos a algo dulce, habla con Jesús. Perfecto. Una última A pregunta. ver, me quiero quedar con esto un poquito. Queremos acercarnos a algo dulce, habla con Jesús. Me encantó la frase. Ok, una última pregunta. A ver, ¿a quién mandaban sus cartitas de Navidad pidiendo sus regalos nuestros abuelos norteños? Nuestros abuelos norteños. Bueno, yo no conocía a mis abuelos. Bueno, a mi abuelo sí, pero a mis otros abuelos no. Conocí solo a uno y poco tiempo. Entonces, y mi mamá nunca me ha platicado eso de los abuelos. Cuando yo estaba en la escuela, sí le hacíamos cartitas al niño Dios, y mi mamá también me decía que lo hiciera. Pero la verdad, nuestros abuelos norteños, ¿a quién le escribían? Eso sí, no lo sé. Le escribían al niño Dios, ¿sí? En ese grupo, desde ese grupo de gente de edad hasta cierta edad, hoy se puede escribir a Santo Claus o en el centro del país le escriben a los Reyes Magos, en fin, podemos pedir, pero hay signo de esperanza, hay un futuro que nos espera un regalo, de tal manera que eso es lo que está ahí, dado la forma norteña de ir siempre con el principal, pues nosotros vamos con el niño Jesús, O ¿ok? sea, yo no voy con escalas, voy con el mero mero, con el de arriba. Bueno, yo no sabía, le atiné medio sin querer, porque eso es lo que yo hacía de niña, pero no sabía que era costumbre de los abuelos norteños. Es decir,
hay que ir con el de mero arriba y entonces por eso le escribo la carta. No importa, niños, si se la escriben al niño Dios o Santo Claus, van a recibir algo si se portaron bien. Pero pues lo importante o el significado verdadero de la Navidad, pues es esto del nacimiento de Jesús, que en muchas religiones lo celebramos, estas fechas, y que pues las tiendas, las ciudades, las calles se llenan de alegría y en muchos lugares, escuelas, universidades, se hace la representación del nacimiento independientemente de la religión, porque es un hecho histórico, que aunque se haya cambiado quizá la fecha, es un hecho que sucedió, ¿verdad? Y bueno, pues de hecho partió las fechas en dos, ¿no? Así es que quizás no en esa fecha exacta, pero sabemos que es un personaje importante y que es un acontecimiento importante y que nos da esa luz de esperanza de celebrar la Navidad con con estos mensajes que nos ha dado el día de hoy Monseñor Gerardo Charles García, sacerdote católico, y que, bueno, pues nos ha explicado por qué hacemos lo que hacemos. A veces nada más lo hacemos por copiar, pero hay todo una tradición y una historia detrás. Hay un por qué se hacen todas estas cosas. No sé si quisiera, Monseñor Gerardo Charles, yo les platicaba al inicio, él es el creador de los caminitos de Adviento, que nos daban una hoja a los niños y ahí hacíamos como que los propósitos con el dibujante Sergio Aguirre. Y bueno, pues siempre estaba él preocupado porque nos preparáramos a estas fechas de Navidad. Es parte también de la evangelización, es parte de lo que él estudió en su maestría allá en Roma. Pero lo he invitado a él precisamente por eso, porque sabe mucho. Estuvimos jugando una trivia, me pescó en curva varias veces, pero hemos aprendido hoy muchas cosas más sobre el significado de la Navidad, el significado de la celebración de los Reyes Magos y de el Día de los Santos Inocentes. Quisiera que nos diera algún mensaje final para esta Navidad, para que las personas se queden con ese buen sabor de boca y si nos permite, compartiremos esta trivia a través de las redes sociales, a través del Facebook, programa Un Mundo Mejor, para que la jueguen en familia el día 24 o el día 25 o escuchen el programa que va a quedar grabado para que puedan jugar esta trivia y podamos entender mejor el verdadero significado de la Navidad. ¿Algún mensaje final que nos quiera decir? Sí, la Navidad siempre es esperanza, como el nacimiento de cualquier niño es esperanza. Nacimiento de Jesús es la esperanza de una vida nueva, pero también es la esperanza de todos los que creemos que viene el Salvador. Entonces, al celebrar esta Navidad, que tengamos un corazón lleno de esperanza, que hay dificultades, que hay enfermedades, que a lo mejor nos discutimos, que etcétera. Hay que dejarlo atrás y hay que mirar el futuro con un corazón lleno de esperanza, porque el sol va a salir con toda la fuerza, porque ese sol es Jesús y Él viene para darnos paz, para consolarnos. Es lo que nos dice mucho hoy Juan el Bautista, preparando el camino. Así podemos nosotros consolar a los demás, ayudar a los demás, escucharlos, para que esta Navidad viva la esperanza. Gracias. Pues qué bonito mensaje, la verdad, y qué bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este programa especial de Navidad y en esta trivia navideña en Tech Sound Radio. Recuerden, Tech Sound Radio, una estación del Tecnológico de Monterrey, y recuerden escucharnos todos los programas de contenido que también los pueden localizar en la página de Tech Sound Radio, los últimos programas grabados ahí por si se perdieron algo del día de hoy. Pues bien, sigo agradeciendo al Monseñor Gerardo Charles García y espero que no sea la última vez que nos acompañe. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.